Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Haciendo el Sueco y esta vez estrenamos una serie de números con representantes de partidos políticos españoles donde nos van a contar sus planes de estas próximas elecciones que se van a celebrar el 28 de abril de este mismo año. Y estrenamos el primer número con alguien que, bueno, lo descubrí estando aquí en Suecia y es Gabriel Rufián. Hola, Gabriel. Muy buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, a punto de empezar la campaña. Con muchas ganas, supongo. Bueno, sí, sobre todo con ganas hombre, humildemente yo creo que el trabajo que se ha hecho por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid estos últimos 3 años, yo creo que es extraordinario. Muchas veces hemos sido un grupo parlamentario de 9 personas, la oposición real a PP, a PSOE y a Ciudadanos, ese bloque que de facto conforma el poder en España y creo que durante esta campaña pues todo lo sembrado lo podremos recoger, ¿no? Así que sí, con ganas sobre todo de plantar cara a según quién. Por si alguien no te conoce, es Gabriel Rufián, es portavoz adjunto del Grupo de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Estás desde el 12 de enero de 2016, si no me equivoco, ¿no? Sí, las primeras elecciones fueron en diciembre del 2015, hará unos 3 años, sí, aproximadamente. Ujú. Eres diplomado en Relaciones Laborables Sí, y máster en Dirección de Recursos Humanos, pero máster de verdad, ¿no? sí, No esos másters. sí. De hecho, tuve que ir a hacer relativamente poco, soy un poco desastre para los papeles y no tenía los títulos. Y me avisaron de que querían publicar uno de estos digitales de la caverna que no tenía estudios, ¿no? Que era mentira. Y entonces tuve que ir corriendo, tuve que ir corriendo una mañana a la universidad a por todos los títulos y entregárselos al periodista para que parara la noticia, que era falsa, le daba igual, la quería publicar sí o sí, y al final lo pudimos parar más que nada porque el tío ya no podía hacerlo, ¿no? Así que sí, son de verdad, son de verdad y los tengo en la habitación de casa, o sea que sí. Tiene- Bueno, yo te descubrí estando yo aquí en Suecia. La verdad que fue una sorpresa y además grata. Creo que te vi por primera vez un programa de zapping y dije, uy, ¿y de dónde, de dónde salí? Porque la forma que tienes es decir, es una forma de hacer política no muy usual en España, a veces muy directa, a veces insolente para algunos, Ujú. pero desde mi punto de vista, yo creo que muchas de esas veces es necesaria. Sí, a ver, ¿Tú qué opinas? sí, yo recuerdo bueno, yo es que la verdad es que nunca he militado en ningún partido político, nunca he militado en ningún sindicato, nunca había hecho política en primera línea, pero como cualquier persona normal, pues cada vez que veía a un político en la tele, pues pensaba, joder, ¿por qué me está explicando esto 40 veces, de 40 maneras distintas? Si se puede resumir en una frase, ¿no? Porque esta persona que tengo enfrente, que representa las siglas que represente, pues no me habla para que yo le entienda, ¿no? Yo creo que una de las cosas más kafkianas que a mí me dicen es aquello de me gusta porque te entiendo, ¿no? Que yo siempre acabo diciendo lo mismo. Es como si a un camarero le dices me gusta porque me recitas bien la carta, ¿no? Forma parte de nuestro trabajo. Se nos debería entender. Yo creo que forma parte de lo que debe ser hacer política. Y tampoco lo sé hacer de otra manera. Yo creo que, repito, mi falta de, no sé cómo decirlo, espíritu orgánico o carnet político de hace 10, 15 años, como lo digo con respeto, pero como muchos compañeros míos, pues yo creo que también me sirve muchas veces pues para tener un discurso muy normal, porque al final la realidad es muy sencilla y todo el mundo distingue entre el bien y el mal. No hace falta ser de un partido o de otro para saber que robar está mal y que votar, pues en principio está bien, ¿no? Una de las cosas también más perversas que yo creo que se dicen es aquello es que vas provocando, ¿no? Provocas. Yo siempre acabo diciendo lo mismo, provocar, a mí me parece que se provoca mucho más robando, ¿no? No diciendo las cosas como son. Pero bueno, también vivimos tiempos y viviremos tiempos aún peores en los que decir la verdad tiene un coste personal, político, mediático, lo seguirá teniendo porque nos enfrentamos a gente tremendamente poderosa y yo ya sé que si le hago un interrogatorio intenso a Aznar, a Cebes, Cospedal o le digo lo que sea a Borrell, pues el fin de semana voy a tener 7, 8, 9 artículos difamatorios desde el supuesto progresismo español hasta la caverna más absoluta, ¿no? Bueno, forma parte
del negocio, estamos acostumbrados, no pasa nada. Yo te he visto, por ejemplo, en comisiones de investigación como el del accidente del tren Alvia Sí, o de la trama Gürtel sí. y la verdad, he de decir que chapó, es que muchas de tus presentaciones y de tus alegatos, la verdad es que son necesarios. Sí, a ver, nosotros fuimos humildemente hace 3 años con la intención de que se nos entendiera tanto en Vic como en Segovia. Ujú. Nos parecía muy importante, ¿no? En Hospitalet o en Usona, ¿no? Nos parecía tremendamente importante y independientemente de la bandera que tenga cada cual en el balcón o en el corazón, que se nos entendiera. Y al final la pregunta, nosotros, por ejemplo, cuando vamos con una camiseta con la cara de José Couso frente a Aznar, la pregunta es por qué nosotros, no, la pregunta no es por qué nosotros la llevamos, sino por qué nadie más la lleva, ¿no? Yo creo que si está frente a un señor de la guerra, responsable de tanta muerte, de tanto sufrimiento, la pregunta no es por qué nosotros se lo decimos, sino por qué nadie más lo hace, ¿no? Y sobre todo porque el fin de semana pues nos van a meter caña en todos los editoriales, en todas las tertulias. Bueno, la buena noticia es que yo estoy absolutamente convencido, y ya los dicho me remito, de que hay cada vez más gente que se informa a través de otros medios, a través de redes sociales, de YouTube, ¿no? Siempre acabo diciendo lo mismo. Si la gente solamente viera el telediario de Antena 3, a mí no me votaría nadie. Ujú. Y por suerte hay gente que me vota de vez en cuando. He de decir que yo, por ejemplo, desde aquí Suecia sigo las noticias que se publican en España, pero también sigo las noticias que se publican en Suecia sobre España, que son ¿No? mucho más, Uh-huh. más limpias, podríamos decir. Y nos estamos enterando Sí. de, por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña, de lo que está pasando en Uh-huh. el juicio que se está celebrando. Y la Sí. verdad es que viendo la prensa, cierta prensa en España, es para ponerse las manos en la cabeza. Sí, yo creo que vivimos y da igual, ¿eh? No hace falta ser independentista o republicano o de Esquerra Republicana o de la CUP o de lo que sea para saberlo, ¿no? Vivimos el peor, yo creo, de los peores tiempos a nivel periodístico de la historia. El otro día, desgraciadamente, bueno, ayer mismo fue el aniversario del 11M, hace 15 años de aquellos atentados, y yo recuerdo perfectamente, mi generación recuerda perfectamente como prensa valiente, principalmente Prisa, ¿no? La SER, El País, incluso Telecinco en aquel momento, prensa valiente plantó cara a una mentira, ¿no? Una mentira del gobierno y una mentira que todo el mundo sabía que era, que era insostenible, ¿no? Y fue una prensa valiente que le plantó cara. Yo siempre me hago la misma reflexión. Ahora, 15 años después, ¿qué pasaría? ¿Tendríamos también periodistas valientes que le plantarían cara a eso? Yo creo que la respuesta es clara, no, no. Seguramente la prensa internacional publicaría la verdad constantemente, días y días, semanas y semanas, meses y meses, y aquí pues PP, PSOE, Ciudadanos seguirían repitiendo la mentira desgraciadamente. Yo creo que hemos ido a peor y aún iremos a más peor, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya gente, por ejemplo, que cobra el salario mínimo y que se cree que nosotros, ¿no?, los partidos republicanos catalanes, somos su enemigo, cuando nosotros votamos a favor de subir el salario mínimo y sus partidos, ¿no?, votan en contra, pues es kafkiano, ¿no? No lo entendería, no lo entiende nadie. Si llegara un extraterrestre y le explicaras que hay gente que cobra el salario mínimo, que vota un partido que vota en contra de subir el salario mínimo, pero que cree que su enemigo es quien lo sube, pues el extraterrestre diría, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Y la respuesta es en los medios de comunicación, las televisiones, las tertulias, la caverna, que te pinta enemigos ficticios y luego gente que realmente es tu enemiga de clase, pues la blanquean constantemente. Aquí se comentó sobre las cargas policiales del 1 de octubre Sí. y se habló de Uh-huh. cargas policiales directamente. Incluso miembros Sí. del Parlamento del Partido Socialdemócrata sueco Uh-huh. declararon, y además que los grabé, los entrevisté, declararon que esas cargas policiales eran una demostración fascista, directamente, fascista. Sí. Y esto no, no lo vas a ver nunca en España, que digan eso en los medios. No, no, al contrario, aquí hemos vivido desde aquel día un proceso de blanqueamiento brutal, gente pero de todos los partidos, dijéramos los mal llamados partidos constitucionalistas, ¿no? Partido Popular, Ciudadanos y también PSOE. Josep Borrell, que yo creo que es uno de los políticos más nefastos que hay actualmente en el panorama político español, un ministro del PSOE, ministro de Exteriores del Partido Socialista Obrero Español, no, dice que estas imágenes son falsas,
Incluso dijo que aquellas imágenes eran falsas y que eran de la dictadura de Pinochet. Y se queda tan ancho, ¿eh? No, da igual, es absolutamente igual. Y el problema que hay es que se lo dice frente a periodistas que evidentemente no le replican. Se lo compran, hacen el titular y punto, ¿no? Millo, el otro día en el juicio, dijo que la gente, o sea, que la policía apaleaba o pateaba a señoras que lo único que querían era votar porque le echaban fairy a las calles. O sea, Surrealista. tal cual. Y se quedó tan ancho. Quiero decir que son muy poderosos, son tremendamente poderosos y tienen una maquinaria, una de las maquinarias mediáticas más potentes de la historia reciente. Son tan poderosos que incluso, por ejemplo, los malos son los que votan y los buenos son los de las porras, ¿no? Y eso yo creo que es tremendamente difícil de aceptar, pero bueno, es la realidad a la que nos enfrentamos aquí en España. Uno de los motivos del por qué se ha avanzado la votación es porque no se aprobaron los presupuestos. He leído que se os ha tachado a Sí. vosotros como los responsables de que no se hayan aprobado. Uh-huh. ¿Nos puedes Uh-huh. contar un poquito más cuáles serían los motivos reales? Bueno, a ver, unos presupuestos generales del Estado que presentó el PSOE con bastante pocas ganas. Yo creo que el PSOE se le notó ya al final, nosotros lo sabíamos desde el minuto uno, pero se le notó al final de que pues no quería aprobarlos. Unos presupuestos generales del Estado que sobre todo, dijéramos, el socio de facto del PSOE, que es Podemos, pues durante muchos días los vendió como las tablas de Moisés, ¿no? Parecía que hubo unos días que, escuchando a Ada Colau y a Pablo Iglesias, parecía que si esos presupuestos no se votaban, la gente iba a vivir en cabañas, ¿no? En España. Bueno, son unos presupuestos que, si te fijas, pues le meten más dinero a la defensa, más que nunca, más dinero a tanques y a balas, más que nunca, le meten más dinero que nunca a la monarquía, más que nunca, y sobre todo le meten más dinero que nunca al Valle de los Caídos. O sea, es mentira que sean los presupuestos generales los más sociales de la historia. De hecho, los presupuestos más sociales de la historia los presentó Esquerra Republicana en el Parlamento hace 3 años, los presentó Junqueras. Y el PSC, el PSOE en definitiva, votó en contra y no pasó absolutamente nada. La realidad es que nosotros le votamos al PSOE una moción de censura gratis, sin ningún tipo de contraprestación, porque nos parecía importante echar de Moncloa a ladrones y a carceleros. Le votamos gratis un techo de gasto, sabiendo perfectamente que el PP lo iba a vetar en el Senado con su mayoría absoluta, y le hemos votado 27 de los reales decretos de los 28 que ha presentado. El único que no le hemos votado es el de los fondos buitre, aquel que fomentaba que los fondos buitre echara a la gente de sus casas, ¿no? Por razones obvias. Y lo único que pedíamos pues era una mesa de diálogo, una mesa de negociación. Nos parece que cualquier demócrata, sea independentista o no lo sea republicano o lo sea, tenga el apellido que tenga, la lengua que tenga, da igual, puede llegar a entender que lo que pasa en Cataluña, guste más o guste menos, solo se soluciona hablando. Solo. Te guste más o te guste menos. Porque es que los 2 millones de independentistas que van a votar no van a desaparecer. Por mucha amenaza, por mucho 155, por mucha policía que metas en Cataluña, la gente no va a desaparecer. Al revés. Cada vez somos más, precisamente porque hay muchísima gente antifascista que está apuntándose, ¿no? a este proceso. Pedíamos una mesa de negociación y el PSOE se levantó de la mesa. Así que dijimos basta y dijimos que no podíamos seguir así, sobre todo teniendo en cuenta que se estaban judicializando se estaba haciendo un juicio a 11 demócratas por la cara y que 9 de ellos están en la cárcel hace 2 años por la cara, ¿no? Y el PSOE no hace nada, claro. ¿Y cuáles planes tenéis para esta siguiente legislatura? Bueno, yo creo que es importante. Lo comenté el otro día y no es un eslogan, realmente nos lo creemos. Creo que nos enfrentamos al ciclo electoral más importante de la historia reciente. Nos enfrentamos al fascismo que hace 80 años ya campaba a sus anchas en España. Ahora van de azul, de naranja o de verde, la tercera PP, Ciudadanos y Vox. Y nosotros queremos ser un dique, una muralla, un muro a este frente fascista. En definitiva, nosotros ser un frente antifascista nos parece tremendamente importante. Y después, sobre todo, hombre, yo creo que, y es demoscopia, no es opinión, es información. Yo creo que el único obstáculo a un pacto PSOE-Ciudadanos en España, que de facto sería un 155 en Cataluña, aún más duro que el que hubo, el único obstáculo a eso es una Esquerra Republicana fuerte en el Congreso. Y son números. Si nosotros podemos decantar la balanza, evidentemente ese pacto no se hará, ¿no? Yo creo que esas son las dos banderas que nosotros tenemos que coger en
en esta campaña o en estas Ujú. elecciones. También he leído críticas también por el otro lado. Es decir, gente que Sí. os está presionando pues para que la independencia sea lo más rápido posible. Es opinión que he leído, ¿eh? No, no es opinión personal. Que os habéis Sí. dormido en los laureles, que habíais prometido algo que Mm. no habéis alcanzado. Bueno, supongo que las cosas no son tan fáciles. Bueno, a ver, claro, a ver, hay un principio de realidad. Sí que es cierto que nosotros quizá pecamos de ingenuidad, pero no solamente nosotros, yo creo que Europa también, ¿no? La pregunta es por qué a las 11 de la mañana del 1 de octubre las cargas policiales paran, ¿no? Yo creo que alguien llamó diciendo que aquello era inadmisible en el corazón de Europa, ¿no? Nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a gente con enormes carencias democráticas, pero no con salvajes, porque me parece una salvajada dar de hostias a señoras mayores, repito, en un colegio electoral por votar, es de salvajes, Ujú. no es de antidemócratas, es una salvajada, ¿no? Eso quizá no lo sabíamos, la buena noticia es que ahora lo sabemos. Bueno, es curioso que según quien nos tacha a nosotros de eso, ¿no? De querer frenarlo o lo que sea, nosotros somos un partido con 88 años de historia impoluta, con un presidente fusilado por el fascismo, con un presidente encarcelado por el fascismo. Yo creo que pocas lecciones se le pueden dar a Esquerra Republicana. Ujú. Lo único que está intentando transmitir Esquerra Republicana es el hecho de que tenemos que ser más, que debemos de ser más, sin renunciar a quienes somos. Yo creo que también eso es muy importante. Pero yo no conozco ningún proceso vital o ningún proceso político en el que sea malo ser más. Y en eso estamos, ¿no? Supongo que sabrás que para poder votar desde fuera de España hay que rogar el voto. Sí. ¿Vosotros estáis a Ujú. favor de eliminar esta limitación? Porque, claro, hemos pasado de tener participaciones de un 35-40% a tener participaciones de un 3-4%. Sí. No, claro, evidentemente. De hecho, los últimos días se estaba hablando con el PSOE de esta posibilidad. Yo creo que ellos están también en eso, o al menos una parte del PSOE, porque hay muchos PSOE, eso también hay que tenerlo en cuenta, estaba en eso. Nosotros, evidentemente, todo lo que sea democracia, participación, lo apoyamos. De hecho, presentamos un par de veces y seguramente volveremos a presentar una iniciativa que va en ese sentido, ¿no? Me refiero en el sentido de ampliar la democracia, que el máximo de gente posible pueda votar, incluido, evidentemente, la gente que está fuera, pero tenemos también una iniciativa que es que la gente de 16 años, 17, 18, pueda votar. Perdón, 16, 17. Más que nada porque Ujú. entendemos que si con 16 y 17 años puedes trabajar o te pueden encarcelar, pues también también tienes que poder votar, ¿no? Me parece tremendamente importante. Así que sí, nosotros en todas las iniciativas que sea que la gente pueda hacer a votar o en definitiva la democracia, pues estamos a favor. He visto que tenéis un podcast en Esquerra, bueno, teníais un podcast, Sí, Esquerra Lleida. ¿Tenéis sí. pensado hacer un podcast oficial de Esquerra Republicana? Sí, bueno, más que eso, bueno, nosotros, un grupo de amigos, 3, 4 amigos y yo, hace pues igual un año y medio o así, que hacemos un programa de radio. Ajá. A mí me encanta la radio y hacemos un programa de radio que grabamos en podcast, que se llama Más que Twitter, y ahora igual colaboramos, hacemos algún tipo de colaboración con Esquerra Republicana y básicamente es un programa político en el que hay una tertulia política con todas las sensibilidades políticas que hay en Cataluña, pues también evidentemente gente del PP, de Ciudadanos y del PSOE, gente de Podemos, gente nuestra, gente del PDeCAT, gente de la CUP, etcétera, etcétera. Y luego Ujú. hay una entrevista que hago yo con personajes conocidos, pues por ahí ha pasado Girauta, Sardá, Rahola, ¿no? Un poco toda esta gente y seguiremos en eso. Así que sí, yo todo lo que sea pues hacer cosas nuevas y de ese tipo, a mí me encanta. ¿Y dónde te pueden encontrar? Bueno, está en YouTube, luego también por la red, por Twitter, es un programa de radio que se llama Más que Twitter. Más que Twitter. Sí, en Google se encuentra fácilmente. Ujú. Y Vale, ahí apuntado. tenemos alguna entrevista chula. Sí, porque eres muy activo en Twitter. Bueno, cada vez menos, ¿eh? Sí que es cierto que llevo relativamente poco, pues creo que, bueno, poco. A ver, para lo que es alguna gente, yo creo que empecé en 2015 o así, no recuerdo exactamente. Ajá. Y sí, a ver, me parece una gran... A ver, primero me parece una burbuja, o sea, Twitter no deja de ser una barra de bar a veces. Si fuera por Twitter, yo siempre acabo diciendo lo mismo, si fuera por Twitter, Garzón sería presidente del gobierno, la CUP gobernaría por manera absoluta el Parlamento de Cataluña y no sé, y todo el mundo sería ¿no? del Betis. Al final es una burbuja, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, también me parece una gran herramienta
de comunicación. Al final, sintetizar la realidad en 140 o 180 caracteres a mí me parece muy útil, muy funcional. Y luego, pues la posibilidad de interpelar a la gente o que la gente te interpele a ti me parece muy democrático. Así que, bien. Aunque sí que es cierto que cada vez menos. Antes, por ejemplo, igual hacía, no sé, 10 tweets al día y ahora hago igual 2, 3, 4. Depende. He visto que, bueno, ya terminando, que estuviste trabajando en una empresa sueca. Sí, durante mis estudios en la universidad y en el máster también. Sí, trabajé, bueno, primero trabajé en el Corte Inglés y después trabajé en H&M. Sí, además en aquella época, a principio de los 2000, del año 2000, recuerdo que tenían unas políticas, las típicas políticas escandinavas de recursos humanos, selección de personal muy, muy chulas. Y ahí empecé haciendo entrevistas porque luego yo durante 10 años estuve trabajando en selección de personal y ahí empecé haciendo entrevistas. Mis primeras entrevistas de trabajo fueron en H&M a trabajadores, a vendedores. No, lo desconocía, he estado mirando un poco y sí, he descubierto esto. Sí. ¿No? Interesante, interesante. Sí, a ver, yo era un dependiente más, un estudiante más que trabajaba ahí para intentar sacarse algún dinero. Y cuando comenté que estaba estudiando eso y que me encantaría colaborar en entrevistas de trabajo, pues me dijeron que sí, ahí estuve unos meses, aparte de mi trabajo como vendedor, ¿eh? Pero estaba muy bien porque tenía una política que era, no vamos a hacer perder el tiempo a la gente, ¿no? En ese momento le vamos a decir que sí o que no, para que la gente no esté esperando. Lo que estaba prohibido era decirle a alguien, ya te llamaremos, ¿no? Que es una frase nefasta. Y en ese momento se decía que sí o se decía que no. Las entrevistas eran con 2 personas, o sea, un compañero y en este caso yo, hacíamos una entrevista determinada a la persona, después salíamos, comentábamos y si había consenso entre esa persona y yo de que era que sí o que era que no, se comunicaba en ese momento. Si no había consenso, se hacía una segunda entrevista con 2 personas diferentes. Era muy interesante. Pues muchas gracias, Gabriel, por toda la información que nos has dado. Hombre, La página web para más información es esquerra.cat, si no me equivoco. Sí, señor. Y ahí podremos tener más información. Supongo que solo podremos votar los que estamos registrados en Cataluña. Supongo que un gallego que quiera votar a Esquerra lo tendrá un poco difícil. Bueno, en las europeas sí que se puede, evidentemente, porque es circunscripción única, pero no en las generales. Solamente nos presentamos como partido catalán, nos presentamos en Cataluña solamente. En Cataluña. Sí. Perfecto. Pues ahí estaremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti. Y un fuerte abrazo desde Estocolmo. Igualmente, un abrazo a todos.